Amén. Estamos en un nuevo libro de Romanos. El libro de Romanos es uno de mis libros favoritos. Mis libros favoritos son Juan, Romanos y Hebreos. Así cuando acabemos ya saben dónde vamos a ir. Pero Romanos es un libro bien poderoso. Un apodo que escuché de este libro que se llama La Constitución del Cristiano, el libro de Romanos, porque hay tanta doctrina aquí. Es un libro tan poderoso y cuando recién salvo alguien por eso nos compartimos panfletos de Juan y Romanos. Juan y Romanos son unos buenos libros de un nuevo cristiano donde empezar leyendo la Biblia. Yo me acuerdo cuando yo empecé a leer la Biblia, yo empecé en Mateo, pero Juan Romanos, después de leerlo, es un mejor lugar de empezar. Muchos empiezan de Génesis y es normal, quieren empezar del principio, tratar de leerlo todo completo, pero a veces se quedan estampados en Éxodo. Hay lugares difíciles en el Antiguo Testamento, pero yo creo que un buen lugar es Juan y Romanos. Hay mucha buena doctrina y como mencioné en Juan, yo estaba en una iglesia que predicaban contra la doctrina de la Trinidad. Y cuando leí toda la Biblia, específicamente el libro de Juan, de paz para todo completo, yo recomiendo que de vez en cuando leas todo el libro completo. Hay algo de leerlo todo completo, de dar todo el contexto, porque a veces en mucha falsa doctrina la gente se desvía porque nada más leen parte de un versículo o solo un versículo, pero si tú estás ya de costumbre leer todo el libro completo, reconoces tú cuando alguien está tomando algo fuera de contexto y lo reconoces inmediatamente. Y cuando yo primera vez que me acuerdo que leí todo el libro de Juan, fue bien claro la deidad de Cristo, la Trinidad, y a ambos también el libro de Romanos, porque esa misma iglesia tenía un evangelio falso. Ellos enseñaban que tenías que trabajar para ser salvos, tenías que arrepentirte para ser salvos. Y me acuerdo también de este libro, específicamente en ese tipo que estaba en esa iglesia, porque sabemos que leemos la Biblia y es bien clara la doctrina. Y a veces te piensas, ¿cómo es que la gente no ve la verdad? ¿Qué es lo que pasa que no entienden? Déjate explico. Ve atrás a Hechos, capítulo número 2. Porque esta iglesia que yo iba es una iglesia de la Iglesia Pentecostal Unida, de UPCI. A veces se llaman los apostólicos, a veces se llaman así. El evangelio según ellos es el evangelio. Dicen que el evangelio es en Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, 38. A veces has escuchado cristianos que llaman, yo soy un cristiano de Hechos 2, 38 o pentecostal de Hechos 2, 38. Dice, entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bauticéis cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ellos añaden las palabras con la evidencia de hablar en lenguas. Después de eso, ahí no dice el verso, pero eso añaden eso. Y te dicen, aquí está el evangelio. Según ellos, ese es el evangelio. Si alguna vez ves un sticker, algo que dice Hechos 2:38, esas personas son. De allí es donde nosotros, mi esposa que fue creída allí y yo allí estuve. Y según ellos, eso es el evangelio. Entonces, cuando tú hablas con ellos o te explican cómo debes ir al cielo o cómo puedes ir al cielo, pues tienes que arrepentirte, tienes que bautizarte en el nombre de Jesús, no Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y según ellos, si te bautizas en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, no es un bautismo real, tienes que ser rebautizado y tienes que recibir el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Según ellos, eso es su evangelio, eso es lo que ellos dicen. Y entonces, leyendo Romanos, que todos ya conocemos a Romanos y vemos la claridad de la doctrina en Romanos, y te piensas, bueno, ¿cómo pueden leer ellos eso y desviarse en falsa doctrina? Esto fue lo que el pastor me dijo. Dijo, el libro de Romanos está escrito a gente que ya es salva. Ellos ya pasaron por Hechos 2:38. Entonces, no te confundas en esos versos de que hablan sobre la justificación, sobre la fe, sobre no de obras, porque no, es que ellos ya pasaron por esto, entonces por eso es que no lo menciona. ¿Sabes cómo tuercen eso? Y eso es incorrecto, porque bien claro miramos en el Evangelio de Juan, que vino antes de Hechos, y bien claro vamos a ver a través del libro de Romanos que la salvación es bien fácil. Somos justificados, es algo que es una vez y para siempre, y es eterno. Entonces su doctrina es falsa, pero así es como, según este pienso, ¿cómo es que la gente no ven? Porque así mismo, y el hermano Ricky mencionó Juan 1:1, los testigos de Jehová, ellos cambian la Biblia, ellos cambian y en una manera te ponen un velo. Entonces cuando ves la verdad no lo ves porque estás cegado por su falsa doctrina. Y así es como el libro de Romanos, libro tan poderoso, tan mencionante que a mí me gusta, me encanta el libro de Romanos, pero así es como esa iglesia falsamente ciega a mucha gente. Pero yo cuando lo leí, mencioné, de la iglesia hizo un reto a todos que tenemos que leer la Biblia completa, nos dieron el panfleto con todos los números de checarlos, y yo la leí. Leí toda la Biblia y vi la verdad, especialmente el libro de Romanos.
Y leer los libros completos no dura mucho. Los Antiguos Testamentos quizás de mirar, si ves en el internet, a veces puedes mirar el audio. Y ahí miras qué tanto te dura leer un libro. Los libros más duros son en el Antiguo Testamento, con por lo menos 3 horas. Pero en el Nuevo Testamento, un libro completo puede darte 1 hora, 30 minutos. ¿No tienes 30 minutos para leer la palabra de Dios? Gastamos tanto tiempo en cualquier otra cosa. A veces los niños vienen a la iglesia y a veces es difícil sentarse, pero afuera, en el mundo, se sientan a una película 3 horas, 4 horas de deportes, de fútbol, 3 horas. Entonces podemos hacer ese esfuerzo, como predicó el hermano Oscar este domingo. Los doctores, los abogados se esfuerzan mucho en los estudios para algo del mundo, pero los cristianos no pueden esforzarse igualmente así para la Biblia. Entonces le recomiendo, leyendo el libro de Romanos, recomiendo que escúchelo. Yo en preparación lo escuchaba todo el libro completo, leía completo y me encanta, es un libro bien poderoso. Y voy a mencionar muchas cosas porque leer este capítulo y leyendo los que siguen es difícil no adelantarme, porque aquí hay mucha cosa bien buena en este libro. Empezando el primer verso, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Apartado, él fue apartado para el evangelio. Todos somos apartados. A veces la gente dice, no, pues yo no tengo el don de evangelismo. No, todos somos apartados para Jesucristo, para el evangelio, para predicar el evangelio. Y me encanta empezar de este libro. Yo creo que es bueno leer o predicar del primer capítulo de Romanos cada año. El año pasado el hermano Julio predicó y yo también prediqué Romanos 1 y yo creo que es algo que tenemos que hacer anualmente, predicar este libro. Es un buen libro, especialmente ya viene el mes de junio. Es un buen tiempo de repasar este capítulo que todos quieren olvidarse de ese tema, pero no, aquí está en la Biblia. Y también es bueno que nuestra conferencia es de junio porque el enfoque de este capítulo es sobre el evangelio. Tenemos la conferencia de misiones porque es un buen tema. Aquí miramos que el Pablo escribiendo a los romanos, a la iglesia en Romanos, y aquí vemos el versículo número 10, dice, para impartiros algún don espiritual para que seáis afirmados. Él iba de iglesia a iglesia siendo una bendición, afirmándolos, y nosotros es casi igual lo que hacemos. Las misiones que tuvimos para Puerto Rico, afirmando a las personas y visitando iglesias, el hermano Ricky también visita, y es una cosa buena que es de bendición a las iglesias locales, que sean afirmadas, sean bendecidas por tener visitantes, animándolos a ganar almas, y es lo que debemos de sacar primeramente de este capítulo. Hace unas semanas mi hijo me dijo que leyó el primer capítulo de Romanos y le pregunté, bueno, ¿qué leíste? ¿Qué aprendiste? Oh, pues sobre los odiadores de Dios. Y le dije, este capítulo es más que solamente los odiadores de Dios. Le dije, vela otra vez y dime otra vez qué aprendiste. Y dije, pues, en este libro y muchos de los capítulos hay mucha doctrina y decidí de predicar solamente la mitad de este capítulo. El mes que entra voy a predicar la segunda parte, no de separarlos porque van juntos, pero quiero enfocar primeramente en esto del evangelio, en lo que está aquí. Porque en estos primeros versos hay mucho aquí, mucha doctrina. El libro de Romanos me gusta y el hecho de costumbre de predicar por libros, porque me encanta que nuestro pastor lo hace, iglesias también, de cada semana predicar de capítulo a capítulo a capítulo a través de un libro. No es una regla quizás que tiene que ser capítulo completo, pero de repasar capítulos. Y me gusta porque a veces cuando sermones son predicados, quizás tocan temas que tocan a personas individuas, y cuando la gente piensa, bueno, me está hablando a mí, está predicando a mí, pues el capítulo va cada semana. El pastor no escoge qué temas va a tocar, va de semana a semana, tema. Entonces, si un cierto tema toca a una persona, es el Espíritu Santo el que lo hizo. El Espíritu Santo fue el que guió al pastor de mencionar lo que mencionó, de tocar ese capítulo, y los capítulos a veces los libros son largos. Entonces no es que puede un pastor ver un libro y decir, ok, esta semana va a predicar de Luis, aquí va a estar de Julio, acá va a estar de Eric, y decidir que no, predicamos lo que está en la Biblia. Y no es de que estamos buscando a una persona, el pecado que está ahí es el pecado que es. Y por eso me encanta Romanos, porque Romanos habla mucho sobre el pecado. Y es algo necesario en este día, porque muchas iglesias tienen miedo de pecar, de predicar sobre el pecado, de confrontar cosas específicas, pero aquí en el libro de Romanos enfrenta el pecado, habla sobre el evangelio, habla sobre el mundo, qué tan feo es el mundo, tan asqueroso, y que Dios los dejó ir tentado del pecado. Y también habla sobre
el Evangelio, que es algo bien importante que tenemos que entender. Sabemos que la mejor manera de dar el Evangelio, lo más simple, es el camino de Romanos, que ya todos lo sabemos aquí, todos sabemos y recomendamos a gente nueva, memorízate el camino de Romanos, porque si quieres saber cómo dar el Evangelio, así está bien simple, en este libro. Y también habla sobre la vida cristiana, la separación, la gente que está apartado para el Evangelio, somos apartados, somos separados del mundo, y este libro nos enseña y nos muestra en cómo vivir una vida en Cristo, en santidad, para su gloria. Y me encanta este libro, y por eso que cada capítulo hay tanta cosa, y ya de lo que mencioné antes, de la doctrina de la salvación, que es bien clara, y no puedes salirte de este libro sin entender esa doctrina. Ahí que dice en el versículo número 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice que soy apartado para el Evangelio de Dios, y luego dice que no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Y a veces me pude pensar en lo que es, qué tan importancia es de que dice Evangelio de Cristo, porque nosotros usamos la Reina Valera Gómez, ahí dice Evangelio de Cristo. La Biblia popular que la gente usa en español, la Reina Valera 1960, no tiene la palabra de Cristo ahí. Y quizás a veces la gente, bueno, pues no es tan importante que no diga Cristo, porque pues ahí primero dice que el Evangelio de Dios, y en otro lugar dice el Evangelio de su Hijo. Pero yo digo que sí es importante, hablando sobre doctrina, sobre falsa doctrina, porque cuánta gente no escuchas que predican locuras de lo que no está en la Biblia, o de que porque no falta algo aquí. Y también sobre los evangelios, que hay diferentes evangelios. Porque vamos al versículo número 2. Dice que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, tocante a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David, según la carne, y que fue declarado a ser Hijo de Dios con poder, según la Escritura de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hay tanto ahí en esos versos, y acabamos de terminar el Evangelio de Juan, que miramos que Cristo fue declarado con poder. Fue declarado Hijo de Dios con tanto milagro que miramos en capítulo tras capítulo, fue declarado Hijo de Dios. Y por eso el Evangelio es tan poderoso, por eso podemos saber que tenemos perdón de pecados, porque Dios físicamente murió y fue al infierno por los pecados. Y es todo lo que vimos ahí. Entonces por eso el Evangelio tiene poder por lo que Cristo hizo por nosotros. Y yo creo que es importante de que diga Cristo, aunque la gente dice, bueno, no importa, que no dice, pero sí importa porque es el Evangelio de Cristo. Y también tenerlo ahí es una manera de decir, de desprobar esta gente que dice que hay un Evangelio de Cristo y el Evangelio de Pablo y el Evangelio del Antiguo Testamento. No, aquí se fue declarado de los profetas. Todo el mensaje que predicamos, todo lo que sabemos, todo lo que Jesús hizo fue profetizado en el Antiguo Testamento. No hay como esta doctrina de las dispensaciones, y hay gente que tratan de quedar como en medio, de que no creemos en diferentes evangelios, nada más creemos que Dios estuvo usando diferentes maneras o probando las personas de diferentes maneras entre la ley, en Moisés, pero sabemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. En el Antiguo Testamento era Jesús, en el Nuevo es Jesús, y desde el principio esto estaba ahí. Desde la caída del hombre fue que estuvo ahí, que Cristo iba a venir para morir por los pecados. Y es todo lo que miramos. Y por eso me encanta el libro de Hebreos, porque ahí nos explica bien claro el poder del Evangelio, el poder del sacrificio de Cristo y cómo podemos juntar lo de la ley, lo de los sacrificios, con lo que pasó con Jesucristo. Y aquí está, que pues todo es por Jesucristo. Y el versículo 3 dice que hecho de la simiente de David según la carne. Es importante porque a veces la gente aquí habla sobre los judíos y los griegos, que tratan de enfocar que hay una importancia en los judíos más que todos los demás, pero que dice que Jesucristo es de la simiente de David. Si somos parte de Cristo, del linaje de Abraham por Jesucristo, entonces también somos del linaje de David. Entonces no hay diferencia. Y es lo que este versículo, este capítulo, se explica que no hay diferencia. El Evangelio es para todo mundo. Y no hay necesidad de tratar de dividir cosas que no están. Y es el error que la gente cae en tratar de buscar palabras aquí, palabras acá. Otro ejemplo será el reino de los cielos o el reino de Dios. ¿Por qué es diferente? Pues es lo mismo. En Mateo 19 usa la misma palabra, entonces no hay un cierto lugar que es el reino de Dios o un cierto evangelio, no, es un evangelio. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento es un evangelio. Y aunque la gente quizás digan que no importa que nada más dice evangelio en la 1960 y aquí dice evangelio de Cristo,
Y tengo conmigo aquí, me la traje para mostrarles. Lo mencioné antes, esta es la Biblia del oso, las Sagradas Escrituras. Y noté aquí, esta Biblia no tiene la palabra Cristo allí. Digo, pues ahí está, ya la sellamos, que no importa. Pero el hombre que tradució esta Biblia fue un hombre perseguido a través de Europa. Iba de país a país siendo perseguido por la Inquisición, por hombres tratando de matarlo. La Biblia King James, no me la traje atrás, la tenemos, pero la Biblia King James fueron muchos hombres con la autoridad del rey, listos, tenían acceso a todo lo que querían para traducir la palabra de Dios. Entonces ellos miraron a todos los textos griegos, comparándolos y mirando, porque la Biblia de Tyndale sí dice Evangelio de Cristo. Entonces no es que quizás, ese es un hombre malo porque él no puso Cristo, entonces la 60 es correcto porque solamente dice Evangelio. Pero no, debe decir Evangelio de Cristo. La Biblia King James, que es la preservada palabra de Dios, porque mucho trabajo fue ahí, en ellos comparando el griego y el hebreo, y ellos pusieron Cristo por una razón. Ya miramos que Tyndale decía Cristo. Aquí no lo dice, pero no es que esto sea malo. Pero hay muchas cosas aquí hablando sobre la diferencia entre la Reina Valera 1960 y la Biblia del Oso de 1569, hay cosas aquí que no están en esa, que fueron removidas. Y esto creo que sí es bueno que en el futuro lo añadieron, porque hay versiones de la Biblia del Oso que sí tienen Evangelio de Cristo. Y lo que hice también, porque a veces la gente, pues, a decir no importa, inglés, español es diferente, pero la Biblia en portugués sí lo dice. La primera no decía, la primera revisión de la Biblia de João Ferreira de Almendaira no decía Evangelio de Cristo, pero esta sí dice. Dice, porque no avergonzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios. Evangelio de Cristo. Evangelio de Cristo. The Gospel of Jesus Christ. El Evangelio de Cristo. Ahí está, Cristo. Ahí lo tiene. ¿Y qué dicen? Porque, pues, eso es otro idioma. Hay muchos idiomas, porque español es similar a muchos otros, y me puse a buscar las diferentes Biblias, porque hay otras Biblias también de los tiempos pasados que sí tenían Cristo ahí. Como me puse a mirar, como otro ejemplo, es la versión de Giovanni Diodati de Italia. Dice, perciò che o no me vergogno del Evangelio de Cristo. El italiano dice de Cristo. Ese fue de 1607. Entonces no decir, pues no solamente el inglés, los gringos cambiando. No, en italiano decía de Cristo. ¿Qué tal el francés? La Biblia de Osterwald de 1744 decía, Cardagin pum, e onte el Evangelio de Cristo. Evangelio de Cristo. Evangelio de Cristo. También puse en el alemán, pero no se me quiero animar al alemán. Me tengo que enojar, porque para leer el alemán tienes que estar enojado. No está el hermano Rafael para corregirme. En alemán, la Biblia de Lutero de 1534 decía, déjame ver, no se burlen de mí. Den ich schame mich de Evangeliums von Christo nicht. De Cristo nicht. Cristo, ahí está Cristo. La palabra Cristo sí es importante. La palabra de Cristo allí estaba. Entonces, aunque no importa que la Biblia del Oso no tiene Cristo, pero las revisiones ya de más futuras sí lo pusieron para atrás, pero la Biblia King James lo tiene. Y solo con eso es suficiente para decir, tiene que decir Cristo. Y es importante. Y ya hablando sobre tanta gente que quiere torcer escrituras, predicar falsos evangelios, o que hay múltiples evangelios, solo por eso, digo, no. Es importante tener el Evangelio de Cristo, porque solo hay un Evangelio. Fue declarado ser hijo de Dios. Y de antes del Antiguo Testamento, de las Sagradas Escrituras, todo ahí está. No es un Evangelio nuevo, no es una cosa nueva, es un Evangelio que es para siempre. Fue prometido en el Antiguo Testamento. Entonces no hay nada nuevo. Y aquí vemos que esta predicación, este mensaje, este libro fue escrito a Roma. Y lo que me gusta aquí, que en este tiempo, y también ahí, que el imperio romano fue algo grande, tener mucho poder, cuando crucificaron a Cristo, y los judíos fueron ahí, pero hoy el imperio romano no es en esa misma madera, pero lo pensamos en la Iglesia Católica Romana, porque me encanta, porque aquí, este libro lo escribió Pedro, Pablo, no lo escribió Pedro. Pablo escribió este libro a la Iglesia de Roma. Y la Iglesia Católica dice, Pedro es el líder y Pedro empezó eso. Pero es curioso que Pablo escribió esto, y al fin del libro, en el capítulo 16, tiene una lista de nombres de quién estaba ahí. ¿Sabes quién nombre no está ahí? Pedro no estaba ahí.
Entonces me encanta que este libro que también lleno de doctrina verdad, doctrina sana, doctrina contraria a la Iglesia Católica, pero lo escribió Pablo y no fue Pedro. Y aquí dice en el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice allí que la gente que estaba en Roma fueron llamados a ser santos. Nosotros somos santos. No son los ancianos católicos, sacerdotes que pagaron un montón de dinero para ser santos. Nosotros somos santos. Tenemos el San Luis, San Julio, San Eric, San Stephen. Todos somos santos. Y es de aquí de la Biblia. Y los católicos tomaron ese nombre para ganancia, para ellos tratar de ganar más dinero, pero de acuerdo a la Biblia, somos llamados a ser santos. Entonces, aunque no nos llamamos así, porque sabemos que ese título ya lo robaron ellos, pero somos santos. Y este libro es para los romanos, donde doctrina sana, si hubiera un lugar con la Iglesia Católica, si hubiera un lugar donde todas sus doctrinas estuvieran, debería estar aquí en el libro de Romanos, pero no está. El purgatorio, la eucarista, la transubstanciación, todas las doctrinas que ellos enseñan, nada está aquí. Si hubiera habido un lugar en la Biblia donde todas esas cosas hubiera estado aquí, pero no está. ¿Qué encontramos? La justificación por fe. El sacrificio de Jesucristo. No vemos nada sobre el sacerdocio, el sistema que tienen ellos. Nosotros somos llamados a ser santos, somos separados para el Evangelio, y aquí está bien claramente en la Biblia. Y esta semana, en preparando para este mensaje, me enteré que esta señora popular en el internet, Candace Owens, que ella se convirtió al catolicismo. Y llegando aquí en Romanos, este capítulo, bueno, que es un buen lugar tocar ese tema, porque la pregunta el lugar como ella llegó a ser católica, porque ella no es la única. Hay mucha gente hoy que en popular se han levantado que son católicos o que están convirtiéndose al catolicismo, pero la pregunta que ella hizo, o que su esposo se casó con un hombre católico. Ella era protestante, fue criada protestante, pero se casó con un católico y dijo que su esposo le hizo una pregunta. Y esta pregunta me gustó y quiero mencionarla porque esa pregunta que ella hace puede ser aplicada a muchos diferentes temas. Acabamos de hablar sobre la Biblia y quiero explicarte. Ella dijo que su esposo plantó una semilla en su cabeza de que no se va. Y yo todavía no me describiría como estar en un lugar donde esa semilla ha deflorecido completamente. Pero es una pregunta con la que estoy luchando como alguien con creencias protestantes. Y esta es la pregunta. Creo que en los 1500 años que siguieron a Jesucristo, hasta Martín Lutero, grabando su tesis, nadie fue al cielo. Esa es la pregunta que su esposo le hizo a ella, así tratando de plantar una semilla de que, bueno, ¿crees que el protestantismo es correcto? O todas las enseñanzas afuera de la Iglesia Católica. Y esa pregunta es algo que también puede ser aplicada a diferentes áreas, porque la respuesta no es que nadie fue salvo, porque hubieron grupos en la historia afuera de la Iglesia Católica. A veces ellos tienen control de la historia. Vemos que el Vaticano es un lugar inmenso con tantos libros. Ellos controlan todo. Entonces, según ellos, controlan la historia. Y hemos visto cosas recientemente durante el tiempo de COVID. Toda la gente, tanta mentira que había, pero la gente que tiene control de la media, de todo, de las redes sociales, ellos tratan de forzarse una idea, forzarse a cosas, y toda la gente que tiene control a veces mienten. Entonces aquí, solo porque la Iglesia Católica tuvo control, y ellos, según ellos tienen la autoridad, tienen todo, pero esta Biblia la trajo un hombre que estaba siendo perseguido por la Iglesia Católica. También la Biblia King James, la Biblia William Tyndale, todos hombres que estaban perseguidos por la Iglesia Católica, y ellos se quieren levantar, que quieren ser los líderes, la autoridad sobre la historia. Pero no, habían gente. Aquí todos los libros que tenemos de las Biblias en diferentes idiomas es un ejemplo de gente que estuvieron en diferentes lugares, que tenían la creencia de la Biblia. Porque Martín Lutero, según la historia que escuché, la semilla que fue plantada en él, en de irse de la Iglesia Católica, fue de Romanos capítulo 1, o todo el libro de Romanos. Y es bien claro lo que vamos a ver cada semana. Y la Escritura fue la que tiene el poder de Dios para remover ese velo que la Iglesia Católica puso. Porque muchas personas no tenían acceso a la Biblia. Entonces solamente creían lo que la Iglesia le dice. Y aún vemos en países que
gente que se llama católicos no entienden. ¿Por qué? Porque solamente confían en lo que el sacerdote le dice. Van a la iglesia como rito y ni les importe. Leen la Biblia. Yo me acuerdo cuando iba a la iglesia católica, gente se paraba, leían la Biblia. Yo ni me acuerdo ni qué leían. Y la gente que estaba ahí ni sabían. Nada más lo leían, era como, según ellos, sería como algo espiritual, nada más estar ahí leyendo palabras y nadie está poniendo atención. Pero la palabra de Dios tiene poder. Y esa es la razón que tenemos el Evangelio hoy, porque gente miraron el poder de la palabra de Dios, la traducieron a todos los idiomas para que la gente normal, la gente del pueblo tenga acceso a la palabra de Dios, no solamente los sacerdotes allá arriba. Y esta pregunta de que si creía que alguien... Y esa pregunta fue la que la convenció. Y también hablando sobre la Biblia, porque hay muchas veces la gente dice algo similar, como tocamos el tema de la Reina Valera 1960 y dijimos que esa Biblia es incorrecta. No, pues entonces tú me dices que la gente no es salva porque porque fueron salvos con esa Biblia o porque no tenían ninguna otra Biblia. Pero no, esas son preguntas que no son, ya se me perdió la palabra, no son honestas. No son honestas, porque están asumiendo mucho y están asumiendo muchas cosas. Y otra cosa también como el Evangelio. O sea, ¿tú crees que la gente a través de todo el mundo que nunca han escuchado de Cristo, que van al infierno? ¿Crees que hay gente en todo el mundo que no han escuchado, no saben? Y esas preguntas no son honestas, asumen muchas cosas, pero el Evangelio se ha sido predicado a todo el mundo. Hoy en día todos tienen acceso a un escuchado de Jesucristo. Y primeramente, que vamos a ver en el Evangelio de Romanos o el libro de Romanos, la razón que la gente va al infierno es por su pecado. No es por nunca escuchar, porque toda persona, hasta cualquier isla que encuentras, y vemos aquí en el versículo 18 y 20, que toda persona tiene la ley de Dios en su conciencia. Dios los creó. Y es una buena evidencia. Cuando yo hablo con gente que son ateos, creen en la evolución, la mejor manera que yo creo que es un buen argumento de mostrarles, ve directamente a lo que la Biblia dice, que tú tienes una conciencia. Toda persona sabe lo bueno y lo malo. Todos saben que matar es malo, robar es malo, cualquier cosa, abusando de los niños. Todos saben que eso es asqueroso, es malo y lo odian. Eso viene de Dios. Es la conciencia que Dios nos dio y es evidencia de que tenemos y fuimos creados por Dios. Pero esa pregunta de que le hizo a ella no es honesta. Hubieron muchos grupos, los Waldenses, Albigenses, tantos grupos que subieron a las montañas separados de la Iglesia Católica con la palabra de Dios. Quizás no completa, porque nosotros hoy en día somos bendecidos de que tenemos toda la Biblia completa. Aquí vemos que es una carta a los romanos. Entonces en ese punto solamente tenían eso y el Antiguo Testamento. Y vemos que Pablo escribió letras a diferentes iglesias y ahí fue juntada la palabra de Dios, todas las letras de los apóstoles, a los discípulos, a la gente aquí, y tenemos la enseñanza de Dios. Pero hoy tenemos todo completo. Y gracias a hombres que fueron contra la Iglesia Católica para darnos la palabra de Dios y tenerla hoy. Entonces, aunque esta Biblia no tiene la palabra Cristo en Romanos 1:16, no es malo. Yo estoy agradecido por el trabajo de él, de tratar de hacer la palabra de Dios el castellano, a los que hablan español. Y vemos que ahora tenemos algo mejor. Y él sabía que no estaba completo, porque él sabía que él estaba haciendo lo mejor que podía, huyendo de país a país, de no ser matado. Pero gracias a Dios que tenemos la Biblia King James, porque yo creo que él hubiera usado la Biblia King James, viendo lo que él tuvo, los traductores de la Biblia King James, mirando lo que ellos tenían acceso, porque yo creo que él no tenía acceso a los mismos textos griegos que tuvieron cuando traducieron la Biblia King James. Entonces no es que él sea menos, pues él no tenía acceso y él tenía lo que tenía, pero hizo lo mejor que pudo. Pero miro esto fue un hombre. Y piensa tú individualmente, ¿qué puedes hacer tú para Dios? Mirando este capítulo, que nuestro deber es de predicar el Evangelio. Un hombre tradujo toda la Biblia, del hebreo del griego, al castellano, al español, y vemos que tanto impacto que tuvo. Y esa misma palabra, o esa misma pregunta que le hicieron a Candace Owen, también la gente habla sobre la Biblia, que nosotros que decimos que tenemos la Biblia King James en inglés, bueno, ¿qué tal todo lo demás? ¿Qué tal todos los idiomas, todas las personas? Aquí está la palabra de Dios. Aunque no está perfecta, porque miramos lo que tenemos en la King James, en que ellos pudieron comparar los más textos griegos y poner las lecturas correctas, pero todavía es la palabra de Dios. Tienen ahí la palabra de Dios. Entonces no es que la gente en otros idiomas, en francés, porque fueron temporadas de muchos años que no todos tuvieron la palabra de Dios. Y hoy en día hay idiomas que no tienen nada de la palabra de Dios. Y gracias por obreros que están, por lo menos, traduciendo Juan y Romanos, estos dos libros. Hay tanto que hemos visto y vamos a ver que hay tanto poder y palabra de Dios. Porque los romanos solamente tenían esta carta de Romanos y nosotros tenemos todo.
somos más bendecidos y debemos estar agradecidos y de usar lo que tenemos para alcanzar esto que tenemos aquí, la admonestación de ir a todo el mundo, de ir al Evangelio, de predicándolo, que vemos allí en el versículo número 8, dice, primeramente doy gracias a Dios, a mi Dios, mediante Jesucristo, acerca de todos vosotros, de que en todo mundo se habla de vuestra fe, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones. Aquí habla de la pasión, del amor de Pablo por esta iglesia, orando por ellos, y debemos orar por iglesias de todo mundo. Dice aquí que la fe de ellos fue escuchada en todo mundo. Y aquí vemos que celebramos 6 años de nuestra iglesia. Y hay gente alrededor de todo el mundo que escucha y ve lo que está pasando aquí. Yo seguí la iglesia esta desde cuando empezó en el 2018, pero honestamente yo no sabía que ustedes iban para Puerto Rico. Vine aquí en el año 2020 y yo sabía que iban a ir para Guyana y yo estaba ya planeando de unirme con ustedes para ir a Guyana, aunque no se hizo, pero yo no sabía que iban a ir a Puerto Rico hasta cuando me moví. Cuando llegué aquí fue cuando me enteré de que habían ido para Puerto Rico. Pero lo que me motivó, me animó a mí a moverme aquí a Florida fue lo que tenía en el documental de Alcanzando el Mundo de aquí de Florida. Todo eso, yo no sabía que estaban trabajando en este documental. Yo estaba mirando y miraba Florida, la gente que está aquí y que todo el mundo está viniendo aquí y viene aquí cada año. Y cuando vine a visitarlos, vi el documental y dije, amén, ahí está. Y es una buena cosa. Y aquí dice que su fe fue escuchada de todo mundo. Y gloria a Dios que la fe de toda persona aquí es escuchada a todo mundo. Y hay tanta gente, porque yo también pensé en mudarme aquí a Florida. Dije, bueno, pues todo el mundo va ahí, pues podemos alcanzar a mucha gente. Hablo español, toda aquí gente habla español. Y llegando aquí, me enteré que necesitamos más que español. Aprendo portugués, francés y cualquier otro idioma que hay aquí. Y también el moverme aquí a Florida, pensé, bueno, también pues está bien padre, bien chévere que podemos llegar a diferentes países aquí, estamos cerca de ellos. Y como dije, llegué y me enteré que es bueno Puerto Rico. Y amén. Y el hermano Ricky también que quiere ir a plantar una iglesia, a alcanzar a gente, porque Puerto Rico casi apenas ni se ve en el mapa, está bien chiquito. Pero vamos y vemos que la obra es grande. Hay muchos lugares, hay muchas iglesias que se necesita por lo menos una iglesia en cada parte de la isla. Pero el regresar de Puerto Rico me puse a pensar, bueno, pues hay tantas islas aquí. Estaría bueno que pudiéramos ir a la República Dominicana. Y luego vino la familia feliz, el hermano Rafael, que él es de la República, y sus papás son de ahí. Y amén, el Dios está trayendo a gente aquí y vemos que nuestro esfuerzo, hay tanto trabajo que tenemos en alcanzar aquí en nuestra área. Vemos desde el norte de Ocala hasta el sur de Arcadia, hasta Tampa, todos lugares donde vamos a predicar el Evangelio cada semana. Y vemos que es una obra grande, pero el mundo ve y el mundo está a nuestro acceso. Y como dije, yo pensé de eso, pero apenas llevo 2 años aquí y el pastor le hablan de que quieren que vayan aquí, que vayan allá. Vemos Nicaragua y ahora las Bahamas, también el hermano Greg quiere ir a Jamaica. Hay tanta oportunidad de predicar el Evangelio. Este capítulo habla sobre el poder que tenemos en el Evangelio de Cristo y debemos de leerlo y de ver la necesidad, como dice aquí, que somos apartados para el Evangelio. El apartado es algo que es separado. Este piano es separado para la iglesia. Debemos buscar en estar en santidad, en estar separados para el Evangelio de Cristo. Vemos la necesidad, vemos que hay países en todo el mundo y recientemente escuché, hablando sobre Perú, tenemos el hermano Eric aquí. Yo no estaba hablando de Perú, pero vino el hermano Eric, que es de Perú. Que Perú pusieron a los homosexuales, que es ya se me perdió la palabra. Una enfermedad mental. Y sí lo es. Y está correcto lo que están haciendo, porque de acuerdo a la Biblia, este capítulo es una enfermedad. Y a veces escuché un mensaje, porque muchos que predican Romanos capítulo 1 ignoran la segunda parte. Y porque ven lo que es, y es que lo que está en este libro es contrario al mundo, contrario al conocimiento que les enseñan en la escuela pública, contrario a esto que las redes sociales, la televisión, las películas quieren decirte que la homosexualidad es bueno, tienes que aceptarlo, pero de acuerdo a este capítulo no lo es. Pero escuché un mensaje que me gusta escuchar diferentes maneras de pensar o cómo la gente ve este capítulo, y escuché una persona que predicó que este capítulo, hablando sobre el Evangelio, nos está mostrando que tenemos que alcanzarlos a ellos,
alcanzar a toda la gente que está involucrada en el pecado de este capítulo, pero es a lo contrario. Dice que Dios los dejó ir. Entonces, ¿qué debemos de tener? ¿Cómo debemos de pensar sobre ese pecado o en predicar el Evangelio? Porque no debemos de estar avergonzarnos del Evangelio. Como dice aquí el versículo 10, no debemos tener nada de vergüenza. Vamos a 1 Corintios 1. Este capítulo me gusta, en ese mismo tema. ¿Qué debemos de nosotros tomar de este capítulo? Que habla sobre el Evangelio, pero también habla sobre la horrendidad de pecado del mundo. ¿Cómo podemos juntar esos dos? En 1 Corintios 1, versículo 17, dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Más adelante vamos a tocar sobre el bautismo, pero ya mencioné que la iglesia que yo iba, ellos predicaban que el Evangelio era el bautismo, pero si el Evangelio es el bautismo, ¿por qué aquí Pablo dijo que él no fue mandado a bautizar? Si eso es parte del Evangelio. Vamos a seguir, versículo 18, porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero nosotros, los salvos, es poder de Dios. Otro verso ahí, hablando sobre las diferentes Biblias, la 960 y las Biblias modernas, dice que la cruz es locura a los que se pierden, pero no los salvos. Las Biblias modernas no dicen eso, porque es importante, porque somos salvos. Es el poder de Dios. Versículo 19, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No lo ha enloquecido Dios, la sabiduría del mundo? Y ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no lo conoció Dios por medio de la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los griegos locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que de los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aunque el mundo piense que estamos locos por este evangelio, por un evangelio simple, también las sectas, las falsas doctrinas piensan que estamos locos, que no, es muy simple el evangelio, no puede ser solamente creer, es lo que la palabra de Dios dice. Y es lo que vamos a ver en el libro de Romanos. Y así de simple es. Entonces, ¿qué debemos de tomar de Romanos capítulo 1? Van atrás a Romanos capítulo 1. ¿Qué debemos de tomar de lo que leímos con la segunda parte de este capítulo? Que quiero cubrir en otro mensaje, pero quiero tocar muchas cosas en ese tema sobre la mente reprobada. El hermano Julio predicó eso el año pasado, pero quiero repasarlo y quiero también predicarlo ya que estamos en este capítulo. En el versículo 18 y 19 de Romanos 1 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Es bien obvio el poder de Dios, el amor de Dios, y lo que debemos de tomar, digo que es erróneo lo que escuché en ese mensaje de que porque esto habla sobre el Evangelio, tenemos que alcanzarlos y tratar de encontrarlos y ayudarlos a dejar el pecado. Debemos de pensar de la gente que Dios los dejó ir en ese pecado. Dios los rechazó, fueron rechazados por Dios. Debemos de pensar, mirar eso en el tema del Evangelio, de alcanzar a la gente antes que llegue en ese punto. Porque es posible, toda la gente que llega al punto de los sodomitas, del orgullo, de pecado tan asqueroso, en algún punto ellos no nacieron así. No fueron predestinados a ser así como los calvinistas. Y la cosa que un calvinista fue el que escuché que dijo eso, que este versículo es de que tenemos que alcanzarlos a ellos. Digo, pues este libro, o en la Biblia, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, habla que la gente que llega a ese punto son rechazados. El Sodoma y Gomorra fueron destrozados por Dios, destruidos en fuego y azufre por ese pecado. Y porque la gente que llega a ese punto, que vemos en muchos lugares en la Biblia, Dios ya acabó con ellos. Pero no nacieron así. Hay algún punto en que sí pueden ser alcanzados. Entonces lo que hemos de aprender de este capítulo, de este libro, de que tener en mente el Evangelio, tener de esforzarnos, separarnos, tratar de ser separados en santidad para tener el poder de Dios. Queremos ir predicando con el poder de Dios. Queremos estar en poder, vivir en poder para poder alcanzar a la gente. Porque vemos que qué tan grave se pone la sociedad, el mundo. Vemos aquí en los Estados Unidos qué tan malo es que la gente llegue a ese punto. Pues ¿cómo ayudamos eso? Predicando el Evangelio. Que la gente sea salva. Y es lo que tenemos de tomar aquí. Hemos de aprender y tomar este capítulo de que, Señor, yo quiero ser usado por ti. Aquí
en el mundo, donde quiera que tú abras la puerta, quiero ser usado para alcanzar a gente que sean salva y ojalá vayan a la iglesia y sean discipulados para que no lleguen al punto de ser asquerosos con el mundo en pecado tan feo que todos odiamos.